Después de una noche de desarraigo muy fuerte, de esas que no podés dormir, que tu mente no para de girar y tu cuerpo igual en el colchón, no parás de pensar. Pasó, yo acababa de llegar a vivir a Europa y estaba muy perdida, perdida en el idioma, perdida en la cultura, perdida en no saber cómo resolver los problemas que tenía, que se sentían en ese momento muy grandes. No tenía casa, estaba buscando, tenía pocos conocidos, ningún amigo en ese momento. Y me había venido sola a este lado del charco con mis 23 kilitos en la valija, con mi ropa, esperando mis demás pertenencias. Y bueno, me encontré con esto tan famoso que es el desarraigo, que sí, obviamente sabía lo que significaba y sabía la teoría, pero bueno, realmente poca práctica tenía sobre eso. Y después de esas noches, que fueron varias en realidad, de muchas dificultades para dormir y en el día de preocupaciones, decidí ponerme a investigar un poco más sobre el desarraigo y sobre el duelo migratorio. Y me encontré con todo este lado B de mirar, que si bien obviamente uno quiere todo lo mejor y realmente cuando uno viaja vive tantas cosas y crece tanto y disfruta tanto, que toda esa parte la mencionaré más adelante en este video. Realmente también hay un lado B y es el que quería mencionar porque no todos lo conocen. Cuando te vas a vivir afuera tal vez no pensás en todas estas cosas y el que tiene a alguien viviendo afuera que quiere mucho, tal vez no sabe que estas cosas también pasan. Una de las cosas que me pasaban al principio especialmente era no querer contar justamente esto, los problemas, las dificultades para no querer preocupar a mi gente de Argentina. Entonces me las guardaba o las trataba de charlar con la gente de acá. Pero está bueno compartirlo para ayudar a los demás. Se pierde mucho cuando se va a ir afuera, obviamente se gana mucho, pero se pierde mucho también. Se pierde, hay una pérdida de identidad en la que uno llega a otro país y es un don nadie, un desconocido. Nadie conoce tu nombre, ni tu apellido, ni a tus familiares, ni a tus abuelos, a nadie. Nadie conoce el colegio al que fuiste tal vez, a la universidad al que fuiste. Y cuando conoces a gente tenés que presentarte una y otra vez y sos la persona nueva en cada lugar. Pero más allá de las presentaciones es el no tener una identidad construida de este lado del charco. Y es no hallarte ni a vos mismo en este espacio nuevo en el que estás. Y tener que reconocerte hablando otros idiomas, haciendo otras cosas. Otra pérdida justamente es la del idioma, donde uno ya no habla más el español tal vez o el idioma materno, sino que uno tiene que hablar en inglés todo el día, por ejemplo, bueno, tu idioma, en este caso holandés. Y me pasó al principio que tenía que hablar en inglés y me sentía muy perdida, me dolía mucho la cabeza. Ya llegaba un punto en el que solo quería hablar en español y deseaba enormemente poder hablar mi idioma y me daba cuenta que, claro, dependiendo del idioma que uno habla, la personalidad que uno saca. Mi versión en español es la más peleadora, la más auténtica, la más discutidora y fuerte, la más dura, la más cruda. Pero bueno, la versión en inglés es un poco más matizada, es más formal. Tengo que pensar a veces qué decir y lo digo, a veces no lo pienso y sale. Y en holandés ni hablar, sueno como una niña de 5 y obviamente es muy difícil tener una discusión larga y tendida en ese idioma. Uno de los primeros choques culturales que tuve fue cuando tuve que llamar a DHL para resolver un problema en la oficina y no logré dar con mi cometido y la persona que me atendió no me entendía y me discutía y yo tenía que discutirle en inglés. Pero la verdad que llegó un momento en que me harté, corté el teléfono y me largué a llorar de la impotencia, del choque cultural enorme y de darme cuenta de que se me iba a hacer cuesta arriba, de que iba a tener muchos de estos momentos y que no todos tenían esa misma cercanía, simpatía que tienen en otros países o tenemos nosotros los latinoamericanos, por ejemplo. Y ese choque cultural enorme que tuve un montón, incontables, y que uno los va aprendiendo a surfear y va aprendiendo a adaptarse al país nuevo en el que uno está. Hay otra pérdida que es la pérdida justamente cultural, porque no sabe uno cómo manejarse, cómo saludo con uno, con dos, con tres besos, en este caso en este país, o en el colectivo, en el transporte público no se habla, hay vagones del tren que son silenciosos. Y uno va aprendiendo eso, pero a la vez
como que siento que uno al principio que va caminando sobre huevos y cáscara de huevos va tratando de decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo no puedo caer a la gente a la casa? Me tengo que manejar con una agenda, tengo que planificar mi vida de acá a 3 meses, que no sé si seguiré viva, pero tengo que apuntar que tengo un café con un amigo. Y al principio te choca mucho, pero después te vas acostumbrando. Perdés también la ubicación, porque no sabes a dónde ir, no sabes cómo llegar. Obviamente existe Google Maps, pero te cansa usar Google Maps para todo. Y llega un punto glorioso en el que dejas de usarlo, pero hasta que no pasa eso, te sentís perdido. Perdido también en los proveedores. Me acuerdo que yo quería ir al médico, al dentista, y yo en Argentina conocía a todos mis proveedores, mis doctores, mi farmacia, y no sabía ni siquiera acá. Me acuerdo que quería quitarme el esmalte de las uñas, digo, ¿dónde compro el algodón y el quita esmalte? De cosas tan sencillas como esas que fui aprendiendo cuál era la especie de farmacia que teníamos acá, o cuál era la especie de otro local que me gustaba ir en Argentina. Bueno, fue llevando un poco de tiempo. Tiempo glorioso que te lleva a sentirte más adaptado al lugar y que hasta cierto punto, cuando después volvés a tu país, tampoco te sentís ya de ese lugar, porque eso pasa también, ¿no? Que al final uno termina no siendo ni de acá ni de allá y termina siendo un blend, una mezcla perfecta de las dos culturas, países de los que uno habitó o habita. Pero más allá de todas estas pérdidas y de que hay que pasar el duelo migratorio y que hay que pasar, aunque sea un año viviendo en un país para sentirse un poco más a gusto, pasar por todas las fechas importantes, perderse cumpleaños, perderse fiestas importantes, perderse la Navidad, Año Nuevo y demás. Perderse todo eso para realmente valorar también eso que se tuvo antes. Y por otro lado, empezar a descubrir que acá, en el país nuevo, en el lugar en el que uno está, ya no van a haber pérdidas, sino ganancias. Y vas a ir descubriendo gente nueva, gente que vas a ir queriendo un montón, amigos que se convierten en familia y demás, es que van a hacerte sentir en casa. Y a la vez ganas mucho, como les decía. Y después de esta noche de desarraigo muy grande, decidí ponerme a escribir un manual de supervivencia para expats, que se los voy a dejar abajo en la descripción, que no está escrito en orden de importancia, pero sí tiene un poco que ver con qué es esto que el inmigrante va a encontrarse. Y va a encontrarse con un corazón mucho más grande, se te ensancha el corazón, te permite que gente de todos los colores, razas, religiones entren. Se borran los prejuicios, vas aprendiendo que tu micromundo en el que vivías, en tu ambiente, era realmente un micromundo y que hay un mundo de posibilidades y de opciones y de formas de vivir. Te gana en paciencia, porque sabes que las cosas toman su tiempo. Aprendes a armar muchos muebles de IKEA, en mi caso, y a usar el destornillador, armar, desarmar, armar tu casa. Aprendes a hacerte amigos de hasta las piedras, de gente de distintos lados, de distintos rubros, y vas a ganar tales amigos que puedan ser para toda tu vida. Aprendes a encontrar comidas que te recuerden a tu país y que tal vez eso te va a hacer sentir en casa y a darte cuenta que estar con un compatriota es de las cosas más lindas que te puede tocar cuando vivís afuera. Puedes también retomar tu hobby que tenías, que te gustaba tanto en tu país y tomarlo y hacerlo en el país nuevo en el que estás habitando, porque eso te va a hacer sentir en casa también. Puedes aprender idioma, cultura, historia, puedes viajar, puedes descubrir, se abre el mundo, te sentís una pulga aventurera y aprendes mucho de vos mismo, porque por mucho tiempo yo sentí que era como si fuera una palmera de Centroamérica y de repente me pusieron en el medio de la montaña más fría, con nieve. Y de que realmente me sacaran de raíz, me pusieran en un lugar nuevo y tuviera que empezar de cero. Pero en ese empezar de cero ganas muchísimo y aprendes demasiado. Que los motivo a hacerlo si algún día se animan y para los que tengan a gente viviendo afuera y ustedes no se quieran ir, pero tengan gente viviendo afuera, sepan que están viviendo estas pérdidas, sepan que están aprendiendo mucho más y tal vez puedan entender y empatizar. Nos vemos la próxima.